Muy bien, el tema para esta mini clase es el teorema de Pitágoras en tres dimensiones. Mi nombre es Santiago Álvarez Arce. Muy bien, para iniciar la clase, pues espera que el estudiante ya haya visto como digamos esa teoría básica del teorema de Pitágoras, que ya haya hecho ejercicios básicos para lograr llegar a este punto. El objetivo de esta mini clase es como romper ese esquema, ese tradicionalismo de siempre ver la geometría en un tablero, quizás en el cuaderno de papel y lápiz, o en el mejor de los casos en una proyección de video bien, pero siempre en 2D. Eso hace que los alumnos se acostumbren tanto al 2D que al momento en que lleguen este tema de las tres dimensiones sea un total caos, sea una tortura para ellos porque están tan acostumbrados a ese 2D que cuando lleguen a estas tres dimensiones, pues no se les va a hacer para nada fácil. Algunos se frustran, otros se aburren, otros se angustian, otros pierden totalmente el interés y va a ser una total tortura tanto para ellos como para el profesor. Por ejemplo, si le pusieran este ejercicio a un alumno, resuelve esta figura geométrica, haya la arista y hállalo con los valores que tienes, automáticamente, plop, sorpresa, pánico, bloqueo, se van a asustar. Van a decir, uy, no, profe, ¿cómo así? ¿Eso qué es? ¿Por dónde arranco? No sé, ¿qué hago? No puedo darle la vuelta. Profe, mejor volvamos a los cuadritos, a los triángulos. A veces es común que pase eso porque, como ya mencionamos, están tan acostumbrados al 2D que al momento de llegar a las tres dimensiones, pues no van a tener como, digamos, una comprensión completa de cómo hallar, de cómo usar el teorema de Pitágoras por secciones, ir descomponiendo la figura hasta llegar al punto deseado. ¿Sí? Y de hecho, vamos a romper ese esquema usando la aplicación o el programa GeoGebra, que es una herramienta tecnológica súper excelente. Y vamos a usar este ejercicio para lograr modelarlo en tres dimensiones en GeoGebra. No olvidemos las dimensiones: 3 metros de alto, 2 de ancho, 4 de profundidad y necesitamos hallar esta arista de la pirámide. Entonces vamos primero a modelarlo desde cero en GeoGebra y lo vamos a resolver, y no solo vamos a ver lo divertido que es, sino lo práctico, lo chévere, lo beneficioso que es, tanto para el estudiante como para el profesor. Y vamos a ver de que aunque parezca complejo, no va a ser para nada complejo porque vamos a tener un panorama muchísimo más completo. Entonces, no siendo más, vámonos para GeoGebra. Muy bien, ahora que estamos en GeoGebra, vamos a hacer nuestra figura geométrica desde cero. Entonces vamos a iniciar primero seleccionando la opción de polígono. Vamos a hacerlo primerito. Vamos a decirle que tiene 2 de ancho, 4 de alto. Y ahora que lo tenemos, vamos a irnos a nuestro plano en 3D. Vamos a darle más espacio. Entonces vamos a utilizar esta opción de 3D prisma. Vamos a seleccionar cada punto y vamos a decir que queremos darle 3 metros o 3 centímetros de altura. Entonces, voilà, tenemos nuestra primera figura, tenemos nuestro prisma rectangular. Ahora nos falta hacerle la pirámide. Entonces, para ello, para facilitarlo, vamos a seleccionar esta cara, vamos a cambiarle el nombre, vamos a llamarlo P1. Y ahora en entrada vamos a usar la opción pirámide. Vamos a copiar pirámide. Aquí en polígono vamos a nombrarlo como lo acabamos de llamar, P1. Y en altura vamos a decirle que queremos 1 metro de altura. Enter. Y excelente, tenemos nuestra figura geométrica, nuestro prisma rectangular, con su pirámide en la cabecita, que de hecho tiene forma como de casa, ¿no? Tiene forma como de un edificio. Y miren lo chévere, lo interesante que es poder verlo por todas las partes, desde todos los ángulos, ¿sí? Esto ahorita nos va a facilitar muchísimo resolverlo. Y esto para los estudiantes va a ser muy llamativo porque va
como a vivificar la clase, lo van a ver como algo muy práctico, algo muy real, algo que no es solo bla, 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 sino que es algo de práctica, va a ser muy chévere. Entonces, antes que nada, vamos a recordar los datos que nos da el ejercicio en cuanto a las longitudes que tenemos para poder hallar la arista que se nos está pidiendo en el ejercicio. Primero vamos a hacer el análisis en 2D y luego hacemos el cambio a GeoGebra y vamos a ver esa enorme y gigantesca diferencia que hay del papel y el lápiz a lo tridimensional. Entonces, los valores que tenemos son estos. Tenemos 2 metros, que es nuestro anchor, 2 metros de ancho, 4 de profundidad, 3 de alto, y lo que nos están pidiendo X, que es esta arista de la pirámide. Entonces el ejercicio nos dice lo siguiente, nos dice que de la punta de la pirámide hasta su base hay 1 metro, hay 1 metro. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como esto es un prisma rectangular, la base de la pirámide, es decir que las medidas que tenemos abajo son las mismas de arriba. Las mismas medidas de la cara de abajo son las mismas medidas de la cara de arriba. Entonces, si lo partimos a la mitad, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que si la profundidad era de 4, entonces este lado va a tener 2, este lado va a tener 2, y si es 2 de ancho, este lado va a tener 1, y este lado va a tener 1. ¿Sí? ¿Esto para qué nos sirve? Nos va a servir para lo siguiente. Vamos a cambiar de color y vamos a seleccionar lo que nos importa. ¿Qué empezamos a ver acá? Mira, tenemos la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo que necesitamos al final, un cateto, y si trazamos este segmento vamos a tener el otro cateto. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un triángulo rectángulo que podremos resolver con teorema de Pitágoras. Entonces, la primera incógnita que tenemos es hallar este cateto que nos falta. Entonces, para resolverlo, vamos a hacerlo en GeoGebra. Entonces, aquí hicimos el análisis en 2D. Vamos a hacerlo en GeoGebra en 3D y vamos a ver esa gigantesca diferencia. Vamos a ver no solo lo divertido, sino también lo chévere de cambiar el panorama y de tener como una visualización más completa. Entonces vámonos para GeoGebra. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a identificar, vamos a tomar este ángulo. Y vamos a trazar dos segmentos. Primero necesitamos esta opción de centro punto. Decimos que aquí, acá y acá. Ahora vamos a pasar los segmentos. Y ya tenemos partida esta parte. El ejercicio nos decía que de la pirámide, de la punta de la pirámide hasta su base hay 1 metro. Entonces vamos a hacer lo mismo. Centro punto aquí. Vamos a trazar un segmento hasta acá. Correcto. Entonces, vamos a trazar el último segmento de aquí hasta acá. Y ahora vamos a diferenciar este triángulo rectángulo que necesitamos. Vamos a cambiarle el color, vamos a aumentarle el grosor del trazo. Grosor en 9, color amarillo. Y lo mismo con este otro cateto. Amarillo, grosor de trazo 9.
Y listo, ya lo tenemos. Como vemos, tenemos aquí diferenciado en amarillo el triángulo rectángulo que necesitamos para hallar X. Y como podemos ver, es muchísimo más sencillo verlo aquí en este plano 3D. Y al estudiante se le va a hacer más fácil dimensionarlo. Entonces, vamos a empezar a realizarlo. Voy a seleccionar. Para hallar X, esta lista necesitamos primero hallar este valor. Y esta hipotenusa, perdón. Esta medida es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y recordemos que ya tenemos las medidas. Teníamos que de anchura era 2, es decir que a un lado tenemos 1 y al otro lado tenemos 1, ¿cierto? De igual manera con la profundidad. Aquí teníamos 2, aquí tenemos 2. Entonces tenemos los dos catetos para hallar esta hipotenusa que llamaremos A. Vamos a llamarla A. Entonces, si aplicamos el teorema de Pitágoras, vamos a obtener que la hipotenusa al cuadrado es igual a la sumatoria de los catetos. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces tenemos que 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4 y si lo sumamos, vamos a ponerlo de una vez. Si lo sumamos nos da 5. Para eliminar el cuadrado de la hipotenusa sacamos raíz y eso nos daría que la hipotenusa es igual a raíz de 5. Entonces, la hipotenusa de este triángulo es raíz de 5. Y ese raíz de 5 vendría siendo uno de los catetos de, voy a seleccionarlo acá en amarillo, del que necesitamos. Entonces, mire, recordemos lo que tenemos. Entonces, mire, tenemos un cateto que es raíz de 5 y el otro cateto que el ejercicio nos dio que era 1. ¿Qué incógnita tenemos? Tenemos X. Vamos a resolver. Entonces tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a ¿qué? A los catetos al cuadrado. Listo. Entonces, 1 al cuadrado es 1. Y la raíz de 5 la podemos eliminar con el cuadrado, que nos daría 5, más 1 nos daría 6. Y para eliminar el cuadrado de X sacamos raíz, y eso nos daría que nuestra hipotenusa es igual a raíz de 6. Y voilà, lo hemos terminado. Hemos podido hallar la arista de esta figura geométrica que parecía súper complicada de resolver y cómo hago, cómo empiezo, no sé qué hacer. Aquí hemos visto que es muy sencillo hacerlo. Vamos a darle una última vista. Voy a borrar esto. Listo. Entonces, miren, ya tenemos el valor de nuestra arista, tenemos aquí modelado, viendo todas sus dimensiones, súper chévere, súper genial. ¿Sí? Y esto va a hacer que los estudiantes le quiten o le dejen de tener temor a figuras complicadas y sepan desde dónde abordar cada figura hasta hallar la incógnita que les lleguen a pedir. Para finalizar la parte evaluativa, he utilizado una página muy chévere que se llama EducaPlay. Es una página muy interesante, permite hacer evaluaciones muy dinámicas. Creo que de hecho un compañero ya la ha usado también, pero es súper chévere, es muy buena. He utilizado una muy sencilla, en la cual el estudiante va a tener un tiempo máximo de 10 minutos, va a tener 3 intentos y deberá resolver la siguiente figura geométrica según los datos administrados.
Entonces vamos a comenzar. Entonces el estudiante va a tener 3 pistas para lograr resolver la figura. Entonces vamos a seleccionar las 3 y vamos a arrancar con la primera. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la longitud de la diagonal, esta diagonal D, en el siguiente prisma rectangular? Redondea tu respuesta a la décima más cercana. Entonces la primera pista para el estudiante va a ser, para hallar D primero calcula R. ¿R qué es? R es la hipotenusa de estos dos catetos que son 2 y 3. De hecho, esa es la segunda pista. Los catetos opuestos de R son 2 y 3, aplica el teorema. Luego de que el estudiante aplique el teorema, va a tener la última pista para lograr finalizarlo. Y es que R, es decir, el valor que acabo de hallar, y 6, como está paralelo, es decir, que es el otro cateto, con esos dos catetos el estudiante ya puede hallar D. Entonces, carpintería. Pulir, lijar y pintar. Entonces, después de que el estudiante lo resuelva y tenga su respuesta, la va a poder digitar. Por ejemplo, digamos que le dio 5. Él va a darle comprobar. Él va a darle comprobar y alumbra en rojito, perdió un intento, perdón, porque la respuesta es errónea. La respuesta correcta es 7. Entonces le damos 7, comprobar, y enhorabuena, ha superado la actividad. Entonces, esta es una herramienta muy chévere también para a la hora de hacer evaluaciones así como bien didácticas, bien entretenidas para los estudiantes. Y listo, aquí finaliza la clase. Muchas gracias por la atención.